La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fue el primer estado socialista del mundo, fundado en 1922 tras la Revolución Rusa de 1917. Su historia está marcada por la figura de Joseph Stalin, el dictador que sucedió a Lenin al frente del Partido Comunista y que gobernó el país con mano de hierro durante 3 décadas. Bajo su régimen, la URSS se convirtió en una superpotencia económica y militar, capaz de derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y de competir con Estados Unidos en la Guerra Fría. Sin embargo, también fue escenario de graves violaciones de los derechos humanos, como las purgas, las deportaciones, los gulags y las hambrunas. Este video pretende ofrecer una visión general de la URSS de Stalin, desde su ascenso al poder hasta su muerte, analizando sus principales logros y fracasos, así como su impacto en la historia mundial. Introducción. Joseph Stalin nació en un pequeño pueblo de lo que hoy es Georgia llamado Gori, un 18 de diciembre de 1878, y falleció en Kunsevo-Dacha, Moscú, un 5 de marzo de 1953. Stalin fue un dictador que sucedió a Lenin al frente de la Unión Soviética durante 3 décadas. El conocido como Hombre de Acero jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. El avance soviético en el frente del este condujo sus tropas a la batalla de Berlín, donde consiguió la rendición final de las tropas alemanas. Demostró ser un estratega político de gran talla durante la conferencia de Yalta. Dentro de la Unión Soviética, fueron famosos los planes quinquenales ideados para impulsar la agricultura y eliminar la hambruna en las zonas más desfavorecidas del país. Los programas nucleares y espaciales permitieron a la URSS ser un digno rival frente a otras superpotencias. Su lado oscuro y paranoico le llevó a realizar purgas entre los miembros del partido y deportaciones masivas a Siberia de enemigos del régimen. Los gulags, campos de trabajo forzoso y de concentración, tuvieron su auge durante su mandato y entre sus verjas murieron miles de personas. Desarrollo. El ascenso al poder de Stalin se produjo tras la muerte de Lenin en 1924. Aprovechando su posición como secretario general del Partido Comunista, Stalin logró eliminar a sus rivales políticos, como Trotsky, Zinoviev o Bukharin, y consolidar su control sobre el aparato estatal y el ejército. Su ideología se basaba en el marxismo-leninismo, pero con una interpretación propia que defendía el socialismo en un solo país frente a la revolución mundial. Así, Stalin se propuso construir una sociedad socialista industrializada y moderna, capaz de resistir las amenazas externas e internas. Para ello, puso en marcha una serie de planes quinquenales que buscaban aumentar la producción agrícola e industrial mediante la colectivización forzosa de las tierras y la nacionalización de las fábricas. Estos planes supusieron un enorme esfuerzo para el pueblo soviético, que tuvo que trabajar bajo condiciones duras y con escasez de recursos. La resistencia de los campesinos ricos o kulaks fue reprimida con violencia y deportaciones. El resultado fue una grave hambruna que causó millones de muertos entre 1932 y 1933. Sin embargo, también se lograron avances significativos en el desarrollo económico y tecnológico del país, que se convirtió en una potencia industrial y militar. Al mismo tiempo que impulsaba la modernización económica, Stalin también se dedicó a fortalecer su poder personal y a eliminar cualquier oposición o disidencia. Para ello, utilizó el terror como instrumento político, creando un sistema represivo basado en la policía secreta o NKVD, los juicios políticos o los campos de trabajo o gulags. Entre 1936 y 1938 se desató una gran purga que afectó a todos los sectores de la sociedad soviética: dirigentes del partido, militares, intelectuales, artistas, religiosos, etc. Se estima que unos 700.000 fueron ejecutados y millones fueron encarcelados o exiliados. El culto a la personalidad de Stalin alcanzó su máximo esplendor, presentándolo como el líder infalible y el padre de la patria. La política exterior de Stalin se caracterizó por el pragmatismo y el realismo. A pesar de su ideología comunista, Stalin no dudó en pactar con Hitler en 1939 un acuerdo de no agresión que le permitió ganar tiempo y territorio frente a la amenaza nazi. Sin embargo, en 1941, Alemania invadió la URSS, iniciando la llamada Gran Guerra Patria. La resistencia soviética fue heroica y consiguió detener el avance alemán en las batallas de Moscú, Stalingrado y Kursk. A partir de 1943, el Ejército Rojo inició una contraofensiva que le llevó a liberar Europa del Este y a entrar en Berlín en 1945.
La victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial supuso un enorme coste humano, unos 27 millones de muertos, y material, pero también un gran prestigio internacional y una posición dominante en el continente europeo. Tras la guerra, Stalin se enfrentó a Estados Unidos en la Guerra Fría, una confrontación ideológica, política y militar que dividió al mundo en dos bloques antagónicos. Stalin apoyó a los regímenes comunistas de Europa del Este, que formaron el bloque soviético o el telón de acero. También respaldó a los movimientos revolucionarios de China, Corea o Vietnam, que buscaban implantar el socialismo en Asia. Además, impulsó el desarrollo de la bomba atómica y el programa espacial soviéticos, que le permitieron competir con Estados Unidos en la carrera armamentística y tecnológica. Conclusión. Stalin fue uno de los personajes más influyentes y controvertidos del siglo XX. Su legado es ambivalente. Por un lado, transformó la URSS en una superpotencia económica y militar, capaz de derrotar al fascismo y de desafiar al capitalismo. Por otro lado, impuso un régimen totalitario y represivo, que violó los derechos humanos y causó millones de víctimas. Su muerte en 1953 inició un proceso de desestalinización que cuestionó su figura y su obra, pero también dejó una huella profunda en la historia mundial.